Vamos a hablar ahora de los grupos de riesgo. Estamos en el punto de 2 del tema 12. Se llaman los grupos de riesgo y vamos a introducir un poquito este apartado. En el ámbito del tráfico, es decir, en la circulación, en el tráfico, se llaman grupos de riesgo o grupos vulnerables a los grupos de población más propensos a sufrir un accidente. Por sus características propias, pueden verse envueltos en determinadas situaciones que provoquen accidentes. Los principales grupos vulnerables son los niños, las personas mayores y los jóvenes, por este orden. Pues lo que vamos a hacer ahora, vamos a analizar a los grupos de riesgo. En concreto nos vamos a centrar mucho en estos tres, y luego aparte veremos otros grupos de riesgo, como son los peatones, los ciclistas, los conductores de motocicletas y ciclomotores. Bueno, pues vamos a comenzar por los niños. Los niños suelen tener accidentes. Suelen tener accidentes como peatones. Los niños vamos a estudiarlos desde el punto de vista de los peatones. Suelen tener accidentes porque no conocen bien las normas de tráfico. Tampoco sus limitaciones físicas y psíquicas son las mejores a la hora de enfrentarse al tráfico. Con lo cual, sus limitaciones físicas, por ejemplo, su baja estatura, su psíquica, que ellos son muy despistados, ¿no? Pues hace que por sus travesurillas, sus cositas, puedan tener accidentes fácilmente. Ahí vemos algunas limitaciones físicas y psíquicas, las comentamos. Su baja estatura, el oído, que todavía no lo tienen perfectamente desarrollado, la percepción y la atención, dificultad para calcular distancias y velocidades, son impulsivos y no valoran los peligros. Otras consideraciones. Las lesiones más graves en los niños son en la cabeza o en partes vitales de su cuerpo. Esto se debe a su baja estatura. La mayoría de los atropellos a los niños ocurren a la salida del colegio, pues pueden salir corriendo. Es cierto que aunque hay niños a la hora de entrada, pero como van un poco dormidos, no van tan activos como cuando salen, la mayoría de los atropellos ocurren a la hora de la salida. Las personas mayores sufren accidentes como conductores y como peatones. Además, estos accidentes, por el mero hecho de la edad que tienen y sus limitaciones, hacen que sus lesiones sean peores, sean más graves, sobre todo el proceso de recuperación. Pueden sufrir accidentes por distracciones si no se toman las debidas precauciones. Hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué tienen accidentes? Pues especialmente porque la edad hace que sus capacidades vayan deteriorando. Tienen problemas de vista, de oído, de psicomotricidad, de pérdida de orientación. Además, consumen medicamentos que pueden mermar sus capacidades. Y este detallito muy importante, que lo tengáis en cuenta, que cae mucho en los test, que sufren más accidentes cuando van solos que cuando, por ejemplo, van acompañados por otro adulto o cuando acompañan a niños. Cuando van acompañados por otro adulto se entiende que este adulto va pendiente de ellos, y cuando van acompañando a niños, normalmente ese niño que va acompañando suele ser su nieto. Al tener más cuidado para que al nieto no le pase nada, pues de esa manera también indirectamente se están protegiendo. Se ven envueltos en accidentes, sobre todo cuando se dan situaciones complejas, como puede ser circulación con mucho tráfico, incorporaciones y salidas en autopistas y autovías. Los jóvenes.
Los jóvenes suelen tener accidentes como conductores. Sufren el mayor número de accidentes con víctimas mortales o con graves lesiones, especialmente entre 15 y 29 años. Los de los 15 años, acordaros que era porque era la edad en la que se sacaba el primer permiso, que era el de ciclomotor, el permiso AM. Asumen riesgo innecesario. El peligro lo perciben menor. ¿Qué quiere decir? Que tiene menor percepción del peligro. Pues que por sus propias características este peligro no lo ven. Ven una situación peligrosa, pero ellos la perciben como menos peligrosa. Sobrevaloran sus capacidades, se creen mejores conductores, falta de experiencia, con lo cual le puede jugar una mala pasada, conductas exhibicionistas cuando van en grupo, muchos accidentes debido a la velocidad, consumo de alcohol y drogas, y además están influenciados por la publicidad, todo lo que incita a correr, vehículos deportivos. Todo esto puede provocar accidentes en los jóvenes. ¿Cuándo y dónde ocurren? Pues todo lo relacionado con el ocio: fiestas, alcohol, noche, madrugada, grandes ciudades y alrededores, verano, Navidad y fines de semana. Bien, analizados los tres principales grupos, niños, personas mayores y jóvenes, vamos a hablar ahora de los peatones. Los peatones son especialmente vulnerables a sufrir accidentes. El accidente que suele sufrir los peatones es el atropello, sobre todo, como hemos visto antes, ancianos y niños. Situaciones provocadas por peatones que pueden derivar en un accidente hacia ellos. Es decir, vamos a ver cosas que hacemos mal los peatones. Pues cruzar de forma antirreglamentaria la calzada sin mirar o respetar los semáforos. Ir distraído con el móvil, esto ha aumentado muchísimo en los últimos años. Y no situarse correctamente en la calzada y los arcenes. Situaciones provocadas por los conductores que pueden derivar en accidentes hacia peatones, es decir, cosas que hacemos mal los conductores de vehículos y pueden provocar accidentes en los peatones, atropellos. Pues sobre todo estacionar sobre los pasos para peatones y otras zonas peatonales. Si yo estaciono en un lugar reservado para peatones, estoy obligando al peatón a cruzar, circular por otro lado más peligroso, con lo cual puede tener un accidente. Y no respetar los semáforos y la prioridad de paso de los peatones. Como conductores, ¿qué debemos hacer? Moderar la velocidad si hay peatones cerca, no estacionar en zonas peatonales, cuidado al dar marcha atrás, muy despacio, observando mucho, no indicar a los peatones que crucen, porque si indicamos a un peatón que cruce, puede que otro vehículo que circule al lado nuestra no lo vea y pueda atropellarlo, con lo cual ahí tendremos un poco de remordimiento el día de mañana porque hemos provocado este accidente. Yo me paro, que el peatón decida cuando tiene que cruzar. Otras consideraciones: en ciudades hay más atropellos. ¿Por qué? Porque hay más peatones. Sin embargo, en carretera hay más muerte por la velocidad. No es lo mismo atropellar un peatón a 30, 40, 50, que hay probabilidades de que salga con vida, a atropellarlo a más velocidades, por ejemplo 90, 100, con lo cual este atropello casi en un 100% acabará en muerte hacia el peatón. Y no se debe modificar la parte delantera de los vehículos porque están diseñadas para hacerle el menor daño posible. Esto tenerlo muy en cuenta. No añadirle elementos que no vengan de serie en el vehículo para hacerlo más vistoso, para hacerlo más bonito, porque puede ocasionar más lesiones y hacerle más daño a los peatones en caso de atropellos. Los ciclistas.
Hay más accidentes de los ciclistas los fines de semana. ¿Por qué? Porque hay más peatones. Hay más ciclistas. Meses de verano, buen tiempo, vacaciones. Se suelen producir en carreteras convencionales, en rectas e intersecciones. El accidente más frecuente de los ciclistas es la salida de la vía, colisiones frontales y laterales. Tenéis que tener muy en cuenta lo de las colisiones frontales con los ciclistas, que es cuando adelantamos a un vehículo y vienen ciclistas de frente. Esta conducta se ve mucho y es bastante preocupante. Como conductores, ¿qué debemos hacer? Respetar las distancias de seguridad, sobre todo. Acordaros que eran 1,5 metros, tanto en poblado como fuera de poblado. Y no realizar señales acústicas cerca de ellos. También tener cuidado, porque si hay fuerte viento, estos ciclistas son más vulnerables, pueden caerse fácilmente. Entonces, cuando vayamos a pasar por al lado de ellos, extremamos las precauciones, aumentamos la distancia de seguridad y lo hacemos a una velocidad moderada, ¿vale? Motocicletas y ciclomotores. Consideraciones importantes que tenemos que tener en cuenta. Los ciclomotores y las motocicletas son medios de transporte que cada vez se utilizan más, sobre todo porque son fáciles de manejar y consumen poco. Suelen sufrir mayor mortalidad y gravedad en las lesiones, y muchas veces por no utilizar el casco y por la fragilidad del propio conductor y ocupante. ¿Por qué? Porque si hay un accidente en un vehículo, pues un turismo, por ejemplo, pues el turismo, el habitáculo hace que proteja a los pasajeros. En la motocicleta no tiene ese resguardo. Si un conductor de motocicleta tiene un accidente, pues directamente va a impactar con el suelo su cuerpo, ¿vale? Son más frágiles, inestables que el resto de vehículos. Inestables quiere decir que se pueden caer en cualquier momento. Altas velocidades son más difíciles de ver, tenéis que tener cuidado con los ángulos muertos. Y las colisiones frontales, frontolaterales con otros vehículos y salidas de la vía son los accidentes más frecuentes. La cabeza y la cara son las partes del cuerpo que resultan más afectadas en caso de accidente. Como conductor debemos evitar circular en paralelo con estos vehículos. Bueno, pues terminamos aquí el tema 12 y el siguiente, tema 13, factores de riesgo. Nos centraremos en todas estas cositas que hacía que el tiempo de reacción fuera mayor, que estuviéramos en peor estado: alcohol, drogas, enfermedades y medicamentos, distracciones, fatiga, sueño y velocidad. Pues terminamos aquí.